Bueno, yo efectivamente les voy a hablar de una parte de mi trabajo de tesis doctoral que tenía que ver o tiene que ver con el tema de la cuestión de las víctimas en Colombia, sobre todo respondiendo a la pregunta ¿qué es una víctima, no? Un poco también como mirando desde diferentes nociones filosóficas que no sean religiosas o que no sean jurídicas para poder pensar la cuestión de las víctimas. Entonces, hoy les voy a hablar de una parte que tiene que ver con la gubernamentalidad neoliberal y cómo desde esa gubernamentalidad neoliberal podemos, digamos, emplazar ese tema de las víctimas en Colombia. Y bueno, de pronto hago un llamado sobre este tema de las víctimas en Colombia, que se ha convertido, digamos, en una categoría de estudio muy importante, porque en Colombia, pues hemos tenido un conflicto armado durante más de 50 años y hasta hace unos 10 años se ha puesto, digamos, en evidencia que en Colombia efectivamente hay víctimas y que se deben reparar las víctimas y que también eh, se debe crear una justicia o se ha creado una justicia para ello. Es importante señalar esto porque esto es producto de toda una movilización de colectivos de víctimas que han pedido, han demandado la reparación. Entonces, bueno, voy a empezar eh, con el texto que les propuse para hacer la discusión. Bueno, dice, lo económicamente importante deviene políticamente importante. Consideramos que las víctimas se han convertido en el tipo de individualidades que han tomado cada vez más importancia en los términos jurídico, político, pero también en el sentido económico. Sería, por lo tanto, pertinente analizar las tecnologías políticas desarrolladas a su alrededor. Los cursos de Foucault sobre gubernamentalidad, yo considero que podrían sugerirnos otra lectura a lo referente a la victimización. ¿Por qué? Porque normalmente nos vamos a las lecturas, sobre todo de la teoría crítica, para pensar desde la filosofía o desde lo que han propuesto, los conceptos que han propuesto los filósofos para la cuestión de las víctimas. Entonces, pensarlas desde la cuestión de la gubernamentalidad, específicamente desde la gubernamentalidad no liberal, me pareció a mí, digamos, muy interesante. Entonces, en este sentido, digamos, trabajando en la cuestión de la víctima desde la gubernamentalidad neoliberal, pues nos llevará a pensar la víctima como un homo economicus, ¿sí? Cito a Foucault, dice Foucault, si el individuo va a llegar a ser gubernamentalizable, si se va a poder tener influjo sobre él, será en la medida y solo en la medida en que es un homo economicus. Siguiendo a Foucault, digamos, con esto, digamos, el individuo como homo economicus sería la manera en que el poder podría regular al individuo víctima o al sujeto víctima, convirtiéndose esta así como el interfaz, este tema del homo económico como el interfaz entre el gobierno y las víctimas. Bueno, llevando esta temática, digamos, de la víctima, en el caso Colombia, desde la gubernamentalidad neoliberal, podemos entonces relacionar a la víctima desde el tipo de poder que concibe al individuo como capital humano. Pensamos que es un derecho enfocado en las víctimas que está articulado a una nueva forma de gubernamentalidad, precisamente desde esta perspectiva, de la perspectiva del homo economicus, pero sobre todo lo que en la gubernamentalidad neoliberal será el capital humano. Lo que me interesa resaltar, digamos, es el problema de la victimización en Colombia, ahí donde más resonancia ha tenido en la adopción de una justicia transicional como solución para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado, pero sobre todo en la medida que estas han sido relacionadas en la forma en que el sujeto de derechos, denominado víctima, porque un poco hay que mirar que la víctima lo que busca son, digamos, sus derechos, es decir, que sean reparadas en cuanto a su dignidad,
en cuanto a su parte física, su parte económica y también su parte psicosocial, pero que estos derechos, la víctima se vuelve gubernamentalizable desde los dispositivos jurídico, político y económico para adentrarse a ser como un emprendedor de sí. El principal objetivo o el principal eje del modo de gobernar neoliberal que explica Foucault. Podemos decir también que Antoine Garapón, siguiendo a Foucault, nos ha dicho que la justicia está impulsada por la razón neoliberal, lo que lleva a maximizar el interés individual. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo pensar la víctima en Colombia? Teniendo en cuenta los preceptos de modo de gobernar neoliberal, pensar en la víctima sería ponerlo en el marco el marco de una política enfocada en el interés económico que guía a los individuos. Este interés que ha sido bien identificado por la política y economía neoliberales y pone en marcha el egoísmo individual para establecer el axioma transversal de los procesos que permiten gobernar a los individuos, entre ellos la justicia enfocada en los derechos de las víctimas. En este caso, podemos pensar la justicia transicional en Colombia en busca de la reparación individual y colectiva de las víctimas. En este orden de ideas es preciso traer a colación que el neoliberalismo es una razón mundo que tiene como característica imponer la lógica del capital a todas las relaciones sociales para hacerlo, para hacer de este capital, digamos, la forma misma de nuestras vidas, tal y como nos han dicho Pierre Dardot y Christian Laval. De esta forma se logra inferir por qué los sujetos se entienden e identifican solo en función de una lógica económica. La gubernamentalidad neoliberal buscará mejorar ese capital humano. Solo una buena composición e inversión en el capital humano permite el crecimiento económico de un país. Aquí voy a traer una cita de Dalloso que dice: las intervenciones gubernamentales que se sostengan de la teoría del capital humano como fundamento teórico podrán encontrar un campo de aplicación extendido en el tiempo, puesto que el análisis de esta teoría despliega, que esta teoría despliega se ocupará de los individuos en tanto sujetos económicos, pero bueno, la pregunta es, ¿qué sería entonces la víctima en la relación con este modo de gobernar? ¿De qué manera podemos pensar esta relación al sujeto emprendedor? Es decir, ¿qué se puede decir de las víctimas analizadas desde esta idea de capital humano y empresario de sí? Quizá no se es víctima o se deja de ser víctima en la medida en que nos convertimos en empresario de sí, es decir, en la medida que podemos encajar en lo que se define como capital humano en este tipo de gubernamentalidad. Y también, pues, vale la pena preguntar cómo se gestionan los riesgos por parte de las víctimas, es decir, cómo las víctimas se exponen a cierta peligrosidad si no se acomodan dentro de esta homogeneidad que nos presenta la concepción de capital humano. Entonces, ¿qué es lo que se considera como víctima? Bueno, es aquella que ha sufrido un efecto grave y por lo tanto ha estado en riesgo o permanece en riesgo, y la gubernamentalidad en este sentido neoliberal, ¿qué buscará? Pues evitar o reparar esos riesgos. Cito aquí a Casiali, digamos, me parece una cita interesante que dice: esta es una sociedad de previsiones donde el riesgo debe ser inexistente, perspectiva sin duda incluida por el progreso incesante de la ciencia, eso que hubiera podido ser evitado o reparado. La población evita los riesgos, es decir, evita el peligro, y se diseña una política social para tratar los riesgos, especialmente de la población vulnerable. El control del riesgo es un dispositivo del hacer vivir. La víctima es quien pasa a la situación de vulnerabilidad y por lo tanto está en peligro. Y las poblaciones vulnerables son grupos de personas que, como consecuencia de las condiciones del medio en el que viven, están en situación de mayor riesgo al daño. La víctima, desde el punto de vista de la gubernamentalidad neoliberal, será evaluada en cuanto a riesgo al que se expone como sujeto gubernamentalizable. No es casual que la victimología sea la ciencia que surge al mismo tiempo que el neoliberalismo. Sí, sabemos que existe una ciencia, una nueva disciplina o ciencia que es como hija de la criminología y que se va a llamar victimología. Esto llama la atención porque recordemos que
Foucault, por ejemplo, estuvo muy preocupado por el tema de la, del criminal, el tema de la criminología, es decir, cómo es tratado el criminal, pero este nuevo foco que surge a partir del siglo XX en la atención a la víctima, pues dará también como lugar a una rama de la criminología que sería la victimología. Entonces, estas se logran, digamos, emplazar dentro de un nuevo modo de gobernar que sería el neoliberalismo. Y su propósito es determinar cuáles son los individuos expuestos a mayor riesgo o que tienen tendencia a ser vulnerables en términos de utilidad. Las víctimas serían, si utilizamos el pensamiento de Foucault, esa población flotante, una población ubicada en el umbral infra o supraliminar que podrá subsistir de determinada manera a través de una política social que le permita integrarse a la economía de mercado si se convierte en candidato a un posible empleo. Podemos decir que hay víctimas y victimización que serán tenidas en cuenta en una gubernamentalidad neoliberal desde la idea de la individualización de la víctima, del tratamiento de esta como individuo que se debe reparar a nivel económico y psicosocial para recuperar la dignidad, pero en otra escala se tiene también una regulación de la población victimizada, desarrollando una política que busca la inclusión de la población víctima en procesos de generación de ingresos y de respuestas económicas. Pues se considera que los hechos que afectan a la población por causa del conflicto armado, cito a Fabio Sánchez, en un texto que se llama Los efectos del conflicto armado en el desarrollo social. Él dice, estos efectos del conflicto armado impactan, abro comillas, impactan en la materialización real de los derechos básicos como educación, salud, mortalidad infantil, trabajo, vivienda, alimentación, etcétera, cierro comillas. En el Plan de Desarrollo Nacional del 2007 al 2010, se plantea por primera vez en la formulación de una política que tenga como objetivo la reparación de las víctimas de la violencia, buscando aplicar la ley 986 de 2005, la cual está enfocada en el tema de las víctimas de secuestro y su familia, pero digamos, aquí todavía no hay una aproximación de las víctimas como capital humano. Llama la atención porque, bueno, a partir de esta ley del 2005, que es una ley sobre todo que se da para la cuestión de una justicia transicional, pero que tiene que ver con los paramilitares, pues ahí no se habla todavía de las víctimas como capital humano, sino que es hasta el 2010, es decir, el Plan de Desarrollo Nacional del 2010, que se establece esta aproximación de las víctimas en relación al capital humano. Cito ese plan de desarrollo, dice, restituir, lo que se busca es restituir las capacidades laborales y productivas de las víctimas del conflicto armado en lo referente al desarrollo de programas de emprendimientos. Cierro la cita. Esto ha llevado a la implementación de una política de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Esta política busca lograr el restablecimiento de los derechos vulnerados. Aquí podemos observar la justicia transicional que va tomando forma hacia esta perspectiva. Hay que entender la justicia transicional en Colombia como una ley que tiene medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas para la atención individual y colectiva de las víctimas en Colombia, para que Colombia pueda alcanzar el ideal de un Estado en paz. El componente de reparación en esta justicia para víctimas está enmarcado dentro de un plan nacional para la atención y reparación integral de las víctimas, el cual está contemplado en el artículo 49 de la ley 1448 de 2011, que dice lo siguiente, cito, se entiende por asistencia a las víctimas el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, darles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Por su parte, entiéndase por atención la atención de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos de verdad, justicia y reparación. Ahí termino de citar esa ley.
Un enfoque diferencial entonces se adopta para ofrecer los mecanismos que puedan guiar la atención a la población víctima o aquella población vulnerable o en riesgo de victimización de acuerdo a los diferentes tipos de agresiones tipificadas. Las víctimas entonces se convierten en el nuevo prototipo diferencial de las tecnologías de poder, cuyo discurso principal será el de la vulnerabilidad. Ana Amuchategui hace referencia al discurso de la vulnerabilidad como sustento de las políticas gubernamentales de prevención y atención. Lo que quiere decir, o sea, esto quiere decir que la vulnerabilidad, digamos, o riesgo se establece como dispositivo de la nueva forma de gobernar, pero esto va acompañado, digamos, a un nuevo campo en materia de justicia. Y observamos cómo en Colombia se ha creado toda una gubernamentalidad para la reparación integral de las víctimas que busca, por un lado, restaurar el derecho a la dignidad, ¿verdad? Como ese homo juridicus, pero también una política que busca la inclusión de la población víctima y vulnerable en procesos de generación de ingresos y respuestas económicas. Y por otro lado, se buscará la reintegración también de los excombatientes, es decir, de las guerrillas, a la comunidad y que también tener, bueno, ya esto sí es en la última ley de paz, sí, acuerdo de paz. Por otro lado, se buscará también la reintegración de los excombatientes a la comunidad y el goce de sus derechos políticos al salir de la ilegalidad y se creará, por lo tanto, los mecanismos para evitar que estos incurran nuevamente en la criminalidad y violencia. Entonces, lo que podemos decir también en estas nuevas ya acuerdos de paz más recientes de hace 3 años, eh, digamos, ambos, los excombatientes y víctimas serán como tenidos en cuenta en estas nuevas tecnologías de poder para que puedan salir de su estado, digamos, podemos decirle, asocial, ¿sí? Para poder ser reinsertados en el seno social. Nos preguntamos entonces cómo se articula este propósito con la gubernamentalidad neoliberal, pues lo que encontramos es el restablecimiento de unos derechos, ya que la cuestión tiene su anclaje principal en la recuperación de la vida de las víctimas, perdón, en la vida digna de los individuos. Si revisamos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se promueve una gestión y cuidado psicosocial en pro de la recuperación de la dignidad de las víctimas y de los estilos de vida afectados antes del conflicto armado interno. Los principios de intervención tendrán, por tanto, como finalidad la recuperación de la vida individual y superar la victimización de la población, enfocándose en aquella parte de la población que está fuera del sistema o que corre el riesgo de estarlo. Estos principios serán la acción sin daño, dignidad, enfoque diferencial y enfoque psicosocial. Observamos claramente cómo la cuestión de la recuperación de las víctimas en sus derechos fundamentales tiene como contracara, digamos, como esa otra parte del observar a las víctimas del conflicto y a los excombatientes como capital humano. En realidad, una política social está encaminada a una inclusión productiva. En el Plan de Desarrollo del 2010 se puede observar el carácter diferencial que ha tomado la población victimizada y su atención en la economía de mercado. Voy a citar, sí, por último, este plan de desarrollo que dice: en el caso colombiano, la promoción social también se enfoca en un grupo vulnerable de especial importancia que son los desplazados internos, que son, bueno, la gran cantidad de víctimas que hay en Colombia producto del conflicto, ¿no? Se estima que cerca de 3,5 millones, más o menos, de personas han sido víctimas del desplazamiento forzado en el país. La protección y reparación integral de este segmento de la población es una deuda social que tiene el país, para la cual se enfatiza la importancia de desarrollar estrategias de inclusión a la sociedad y de estabilización e independencia económica permanente. Bueno, ahí cierro y esto fue lo que preparé como para abrir la discusión. Mi trabajo doctoral fue precisamente sobre el mismo tema. Creo que es un tema importante para Colombia, el tema de las víctimas, y quisiera como aportar de pronto unos elementos a la discusión. Uno es que realmente yo creo que el efecto en el 2010 y en el 2005 es más bien un efecto que viene determinado por el año 2000, más o menos,
porque lo que yo encontré haciendo una genealogía desde el año 97, que fue lo que hice en el trabajo doctoral, en esta, digamos, cómo se fue configurando todo este, digamos, nuevo lugar, porque me parece importante precisar que nosotros, digamos que la violencia ha sido parte de la modernidad en Colombia desde el siglo XIX, finales del siglo XIX y el siglo XX, inclusive es a partir de la violencia, y creo que eso es un, digamos, un símil interesante con la victimología, que surgió la carrera de sociología en Colombia. Con la violencia en Colombia surgieron, digamos, estas ciencias sociales en Colombia. Creo que hay ahí, digamos, un paralelo interesante para yo creo que recorrer cómo también se produce un conocimiento experto. En alguna época fue la sociología para explicar el problema de la violencia en Colombia, y luego ahora la victimología, pero también creo que otros saberes como la salud pública. Me parece que los que más han trabajado en la gestión del riesgo son los que están en el campo de la salud pública, o lo que uno llamaría un poco más esa idea. Pero creo que lo que quería precisar para no demorarme mucho, yo puedo enviar el trabajo que hizo una genealogía desde el año 97, cuando se empieza, digamos, a ocupar un terreno importante en todo lo que es el proceso legislativo y la transformación política y económica del país. Yo creo que hay una distancia muy grande entre lo que fue la violencia. El fenómeno ha sido el mismo, o sea, el destierro forzoso de campesinos en Colombia es un fenómeno que ha existido hace más de 100 años, ¿no es? Pero, ¿qué transformación produce, digamos, esta nueva idea? Una de las cosas que yo rastreé fue cómo se configuró esa idea del desplazamiento forzado interno. Eso tiene toda una agencia de los organismos internacionales, porque inclusive eso aparece hasta que llega la ACNUR a Colombia, la agencia, digamos, internacional de Naciones Unidas de los Refugiados, que entra en el 95 a Colombia, precisamente a reconfigurar el fenómeno del desplazamiento, del destierro forzoso de campesinos. Por eso, por ejemplo, investigadores como Molano digamos otros se han distanciado de usar ese término, porque ese término ya está asociado a una agencia que no quería darle el estatuto de refugiado al campesino desterrado en Colombia en el año 95. Entonces empieza, digamos, a ver toda una agencia que básicamente interviene lo que antes era el pueblo, un poco la transición que yo he trabajado. Creo que hay un texto que va a salir pronto en Cuadernos Médicos Sociales de Chile, que es como pasó de ser el campesino, el pueblo, la idea de pueblo, que era lo que primaba en la violencia en Colombia, a la población de desplazados. Digamos que esa transfiguración en el mismo fenómeno ha sido bien interesante, y creo que vale la pena, como digamos, trabajarla. Por eso también entra todo el tema de la gestión del riesgo. Pero básicamente las transiciones que yo encontré son como el primer paradigma de la víctima fue precisamente cuando se reconfiguró el Estado Social de Derecho en el año 91, con el que también entró, digamos, como en su máxima potencia todo el Estado neoliberal. Entonces nosotros tenemos una paradoja digamos, aparece en los años 90, y es que se reconfigura el Estado Social de Derecho, eh, pero también digamos que es la forma en que se potencia mayormente el Estado neoliberal. ¿Qué nuevo actor aparece ahí que creo que va a tener que ver con esa agencia económica de las víctimas? La sociedad civil, que también la escribió Foucault, como digamos un dispositivo de gubernamentalidad. Y es que esa nueva franja que se va a llamar la sociedad civil, que aparece en los años 90 con el Estado Social de Derecho y con el Estado neoliberal, que van unidos, ¿no? Es la que va a servir de intermediación en toda la negociación económica. A mí me interesa un poco el tema de las transformaciones culturales, a propósito de lo que tú mencionabas, porque los fenómenos de los que se ha hablado, desplazados, reclutamiento forzoso, falsos positivos en general, tienen mucho, están muy centrados en las poblaciones rurales, en las comunidades rurales, ¿no? Entonces, toda esta política de reparación a través de una condición de capital humano, ¿no?, que es individualizante, implica una transformación cultural, supongo, respecto de prácticas más tradicionales de las comunidades rurales y de su economía. Entonces, ¿cómo ve esos impactos culturales
de estas prácticas, qué sé yo, hechas desde la idea esta de capital humano, sobre prácticas más tradicionales, sobre todo a nivel económico, de estas comunidades. Me recordé de varias cosas. A mí me tocó estar en Colombia el 2016, fui a hacer una estancia en Manizales, al Centro de Investigación de Infancia y Juventudes de allá, al CINDE. Y justo me tocó el plebiscito, ya, de los acuerdos de paz. Y fue bien interesante a propósito también de, bueno, y cuando se desató el tema de la desmovilización de la FARC y todo, y en un sector como es Manizales, de eje cafetero, que había sido bien golpeado también por todo en el fondo, la guerra. Y lo que sí me llamaba la atención era que en algún momento me recordaba Chile en los 90, o sea, Chile cuando se acaba la dictadura, y toda esta lógica del consenso, ya, que se instaló, que se impuso en Chile, ya, por las fuerzas de la concertación, ya, por esta concertación de partidos por la democracia, ya, y toda esta performatividad en el fondo que había en relación a la idea de víctima o de ser víctima de, en este caso, la guerra, y en Chile, víctima de la dictadura. Entonces, yo trabajo bastante desde la idea de lo performativo y es muy interesante ahí estos cruces, porque en el fondo ahí queda claro cómo la categoría de víctima, de vulnerabilidad, sobre todo yo vengo desde la psicología, que para la psicología es clave, o sea, como que si no hay sujeto vulnerable, la psicología parece que desapareciera. Entonces debe sustentar un sujeto vulnerable, no le queda otra que sustentarlo, que crearlo y a la vez reproducirlo, repetirlo, diría como la Batra. Pero además como la categoría de vulnerabilidad y de víctima como resultado de negociaciones, y tal cual, como se apreciaba, como literalmente en el proceso, en el acuerdo de paz, como se negociaba en el fondo ciertas cosas, y como en Chile también se negoció, pero como es una performativa que da cuenta de relaciones de poder, las posibilidades de negociar no son las mismas para todos los grupos. Evidentemente, no todos los grupos ni todos los sectores tienen las mismas condiciones de negociar, ¿ya? De posibilidades de negociación, y que me parece que estos discursos concertacionistas, estos discursos que se asumen desde la paz, así como de una paz bien despolitizada, bien, no sé, no quiero poner un adjetivo, pero que me sonaba mucho acá como el discurso de la política del consenso, que es bien brutal, porque el problema es que si te sales de ese consenso, te sacan de la posibilidad de hacer política, ¿ya? Entonces me parece que incluso es más brutal que el discurso fascista, ¿ya? Y que es lo que, para mi modo de ver, generó toda una crisis en lo político en Chile durante todos estos 20 años. Entonces, por un lado, o sea, como esos discursos, yo veía por lo menos esos discursos de paz en Colombia, desmovilizaban todo un sector disidente, que a lo mejor no estaba ni en el sí ni en el no, porque quizás decían no son las únicas alternativas, ¿ya? O la guerra, o esta paz que nos están entregando, ¿ya? Y a la vez, cómo se genera también un sujeto vulnerable y víctima de esos procesos de guerra, o en este caso este proceso de dictadura, que es muy coherente también con, en el fondo, con esos intentos, con esos intereses de establecer un orden en particular. Y acá quiero puntualizar algo, ¿ya? Que estuve trabajando hace poco con una tesista efectivamente sobre las discusiones parlamentarias que se dieron en torno a las medidas reparatorias a las víctimas de delitos de derechos humanos en Chile durante la dictadura. Y fue bien interesante porque la categoría de víctima de violencia de derechos humanos en Chile, por ejemplo, no considera a las víctimas de la democracia, ¿ya? O sea, de hecho dejó fuera a todas las víctimas que fue entre el periodo del no y cuando asume el primer gobierno democrático, ese año que queda ahí. Hay hubo varias víctimas, ¿ya?, que quedaron fuera. Y quedaron fuera las víctimas también de los primeros gobiernos de Elwin, ¿ya?, del primer gobierno democrático. Entonces se asume que víctima de violencia de derechos humanos es la víctima de la dictadura,
¿Qué es lo que dice eso? Que la democracia no viola los derechos humanos, por lo tanto, ¿ya? Y por lo tanto no reconoce que el Estado ejerce violencia política. Y ahí toda la relación con penalizar también la violencia política, o sea, la resistencia política, ¿ya? Y por otro lado, también dejó fuera a quienes habían declarado una resistencia activa al régimen militar, ¿ya? A la dictadura. Entonces dejó fuera a todas las personas que participaron no sé, en los grupos armados, del Frente, bueno, todos los grupos que surgieron ya, y que venían desde antes, lo que había quedado del MIR, etc. Entonces, la ley, en el fondo de reparación de violencia política, de derechos humanos, dejó fuera, como te digo, a todos estos sectores que habían participado activamente ya, contra la dictadura, a partir de estas acciones políticas de violencia, ¿ya? Pero que a la vez habían sido víctimas en términos de que habían sido torturados, o sea, cumplían todos los requisitos, habían sido torturados, habían sido secuestrados, ya caían dentro de todas las otras, en el fondo, categorías. Pero ¿cuál era el tema? Es que habían, ¿no es cierto?, habían participado de acciones violentas. Entonces, a lo que quiero llegar es que como finalmente la categoría de víctima y la vulnerabilidad crea un sujeto que no solo pasivo, sino que al parecer debe seguir siendo pasivo. O sea, como que no te puedes salir de esa pasividad, porque un sujeto que resiste ya no es considerado víctima, ¿ya? Y además que sitúa de una forma súper dicotómica a quién es víctima y quién es victimario. En Chile también tuvimos otros casos, ¿ya? De que personas que habían sido torturadas, ¿ya? Después participaron del régimen, ¿ya? Como torturadores. Estaba el caso ahí, no me acuerdo, había un caso bien famoso de uno que fue torturado y todo, y después se fue parte de los organismos de inteligencia. Entonces, el Fanta parece que era, no me acuerdo cómo se llama, fue un caso muy, muy emblemático. Entonces ahí, ¿qué pasaba con ese sujeto? Ese sujeto es víctima, victimario. Entonces, es interesante finalmente cómo las categorías como que quieren, en el fondo, dar una definición como pacificatoria, que nos deje en paz, que no nos generen problemas y no nos hagan pensar mucho, pero a la vez generan justamente más problemas de los que supuestamente quieren resolver. Eso, Luz María, muchas gracias. Vengo trabajando el tema de la víctima en Chile. Llevo un par de años dándole vuelta a este tema, justamente viendo las comisiones de verdad en Chile en particular como dispositivos de gobierno, cómo van creando ciertas nociones de víctima, de perpetrador, también los saberes que están y las metodologías que están bajo la tipificación. Entonces, bueno, como primer punto me parece muy interesante la naturaleza que asume la justicia transicional en América Latina, la particularidad que asume en el caso colombiano, y esas diferencias que pueden existir con cómo se manifiesta la violencia en el caso chileno. Bueno, en el caso chileno, la aplicación de la justicia transicional siempre ha devenido, como bien decía Claudia, en un punto final. Es decir, en Chile han existido 4 comisiones de verdad que han intentado hacerse cargo de todo el legado autoritario solamente, sin incluir nada de lo que sucedió de la transición en adelante. Y cada comisión intenta poner un punto final a la situación. Es decir, desde la comisión RETIC, que es la que se encarga de las desapariciones y ejecuciones políticas, hasta después la comisión de recalificación, que sale el año 1992, después Valech el 2004, y después el 2010 una nueva Valech que vuelve a incluir a aquellos que no fueron incluidos. Entonces, hay varios temas que cruzar ahí que a mí me interesa como desde tu experiencia, desde el caso colombiano, que nos puedas decir. El primero, como los matices que asume la justicia transicional también en América Latina en esta lógica del consenso. Es decir, la justicia transicional, más que como reparar íntegramente como los derechos fundamentales de las personas, más bien pareciera que viene a regular, a categorizar dentro de un marco de consenso a los sujetos, como dentro de esta idea de pacto, es decir, como una especie de nuevo contrato social, donde pareciera que la víctima tiene solamente un lugar, y eso es bien particular porque abre otra serie de problemas. Es decir, no todas las víctimas caben ahí, entonces es bien interesante también, primero, cuáles son como los saberes que están detrás de la definición, catalogación de víctima, es decir, quiénes son víctimas y quiénes no. Por ejemplo, en el caso chileno, hay todo un debate respecto a quiénes son las víctimas y quiénes no califican. O sea, ahí está, por ejemplo, todo el trabajo que han hecho las comisiones para calificar y también señalar quiénes no tienen derecho a calificar.
dentro de las comisiones de verdad a estos programas de reparación, que por cierto tienen la misma lógica que en el caso colombiano, es decir, presuponen lo económico por sobre otro tipo de garantías, como de restitución. De hecho, recalcar que aquí en Chile la justicia transicional no deviene en la judicialización de los casos, sino que más bien en la restitución, como bien decían ustedes, como de cierto capital humano de los sujetos. Entonces, en ese sentido me parece bien interesante tomar tu experiencia del caso colombiano, primero como para saber cuál es el espacio de escucha que hay ahí, como de parte de los profesionales que han trabajado, porque hay un rol fundamental ahí en que se tipifica y no se tipifica como víctima. Me imagino que hay un halo enorme de sujetos que quedan fuera que quedan fuera de los programas de reparación, no solo por resistencia al programa, sino también porque sienten que los profesionales no los van a escuchar, no los van a catalogar, que es lo mismo que ha pasado acá con las comisiones de verdad. Y también, por último, hay todo un dilema respecto al espacio que cobra la víctima como categoría social en las sociedades contemporáneas y sobre todo en el cono sur latinoamericano. Es decir, a diferencia quizás de otros contextos, la emergencia de la víctima en el caso chileno viene de parte de la resistencia de los sujetos, de las personas, como para testificar la violencia que existía en dictadura. Es decir, en el fondo el Estado no vino a definir, sino hasta 1990, quién era la víctima. Durante fines de los 70 y durante todos los 80, la víctima fue una categoría de resistencia que ponía como en el mundo el lugar de la violencia política existente en Chile. Entonces, es bien interesante ese giro cultural que se da en los 90 cuando se apropian de esta categoría, se reconceptualiza y se redefine. Y eso abre una serie de debates que tienen que ver con quienes se resisten a la categoría de víctima. Es decir, hay una serie de sujetos, de identidades, que frente a cómo son definidos por las comisiones de verdad como sujetos pasivos neutrales, como bajo esta tipología de víctima, se resisten y deciden salirse de esa lógica. Por ejemplo, hay muchas organizaciones feministas que por ejemplo, decían llamarse mujeres resistentes. Hay una en particular que trabaja en Londres 38, donde está Beatriz Batacho y algunas otras personas que ellos cuestionan constantemente la categoría que se les ha dado de víctima del Estado, sobre todo por cómo se incluye la violencia político-sexual, por ejemplo. Entonces me gustaría conocer, en base a esa tensión que existe entre la agencia y la estructuración de la víctima, ¿cuál es tu opinión y cómo se ha dado esto en el caso colombiano? Es decir, ¿existe resistencia a esa tipología estatal reparatoria? ¿Y de qué manera se puede ver, cómo se están articulando estas resistencias? A mí me llama la atención que hasta la gente de izquierda más resistente al discurso neoliberal cayó en el juego de la cifra. Y lo que empezó a primar fue el tema del conteo, ¿no? Digamos que la disputa sociopolítica se volvió una disputa por cuántos eran los desplazados, por ejemplo, si eran 4, si eran 8, y entonces aparecieron, yo más o menos hice el rastreo como 10 sistemas de conteo por fuentes contrastadas, por el que se presenta, bueno, el gobierno efectivamente solo daba cuenta de los que van a pedir ayuda a la agencia, a la oficina donde se les da la ayuda y les dan un registro, los titulan como víctimas con un registro, que es un mecanismo bien interesante. Pero yo creo que en la misma vía de Luciano yo también encontré que esto lo que hacía era como inhibir la resistencia. Por un lado, homogeneizar, unificar inclusive las disidencias y la multiplicidad y potenciar precisamente que toda la discusión se diera alrededor de la cifra y en la que cayeron inclusive los que, vuelvo y digo, digamos, la gente más resistente de izquierda que había hecho resistencia, cayó en el juego de la cifra. Entonces me parece que ahí como que yo te preguntaría cómo ves eso también. Vale, tenemos dos preguntas breves. En verdad es mucho más compartir una referencia que son los trabajos de Freddy Mora, que es un colombiano que actualmente yo creo que está en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, y tiene trabajos muy, muy interesantes, aunque va bajo una perspectiva totalmente distinta. Sí, trabaja temas mucho más relacionados a perspectiva de ciencia, tecnología y sociedad, y dentro de esa perspectiva, bueno, ponen en escena sí, todas las controversias que hay, todas las discusiones que existen alrededor de los desplazados. Tengo un libro que estamos organizando sobre dispositivos PSI y gubernamentalidad, y hay un artículo muy bueno de él con Stephen Brown,
que es así un trabajo muy bueno, donde va tomando toda esa discusión de los desplazados bajo la controversia, las discusiones y tal. Yo creo que sería así, si no conoces, sería una contribución muy buena para tu investigación. Y con eso ya termino mi intervención. ¿Puedes escribir el nombre del autor en el chat, por favor? Claro, claro. Al Y tiro, como del dice el libro, o sea, la chileno. referencia en general. Seguí en tu desarrollo y las diferencias que haces entre Homo economicus en un momento y la producción, digamos, de otro Homo, que sería este Homo víctima, digamos, o estas vidas vulnerables. Y en ese sentido te quería preguntar desde qué dinámica justamente la pensás. Creo que Claudia dijo varias de esas cosas, digamos, referidas al rol pasivo, digamos, que involucra la terminología o pensarse víctima, y cómo ni bien empezaría algo del orden de la resistencia, esto dejaría de serlo. Entonces, ¿en qué términos conceptuales lo pensás? Y el Homo economicus sería una víctima, digamos, en el sentido, porque en un momento lo planteaste así, como que Homo economicus también es una víctima de la gubernamentalidad neoliberal y de alguna manera está destinado a tener que levantarse por sí mismo, ¿no? De cualquier situación, y a poder producir las propias inversiones y riesgos, digamos, que los lleven a desenvolverse con ese mérito, digamos, en la vida, en tanto, en ese caso no habría allí una dimensión de la alteridad que la víctima reclama, digamos, o sea, por sí misma, que creo entender son los abordajes, digamos, desde los cuales Judith Butler interpela los procesos, los modos de subjetivación Foucaultianos, trayendo una dimensión de la alteridad que de repente Foucault no trabaja demasiado porque está dentro de esta gran categoría de la gubernamentalidad, digamos, pensando otro tipo de vínculos, digamos, con los otros que involucran estas lógicas del gobierno, digamos. Pero te quería preguntar especificidades así más conceptuales como para balizar el campo en donde estás pensando. Eso, la diferencia entre Homo economicus y víctima respecto de estos roles pasivo-activos y posibilidades de resistencia. Bueno, me ha gustado que esta intervención haya dado como pie a problematizaciones, a movilizaciones de conceptos y bueno, también me sirve mucho a mí esta retroalimentación para nutrir bastante esto que he venido trabajando. Bueno, un poco tuillán al principio. Voy a tratar incluso de ver qué cosas hay en las preguntas o en las intervenciones en común para ir abordando lo que se interesa, el interés pues, que tienen los y las participantes. Bueno, es evidente que en cuanto a la reparación, como tú ya me hablaba de lo vulnerable de esa cuestión de qué pasa con esos vulnerables y cómo son trabajados este tema de lo vulnerable. Y bueno, efectivamente, como él dice, pues se trabaja o se ha instaurado, yo no sé si decirlo así, todos un dispositivo de lo psicosocial para que tenga relación con ese carácter diferencial de la víctima, pero no solamente de la víctima, sino que últimamente también se hace todo este carácter de lo psicosocial a los excombatientes. ¿A qué me refiero yo con excombatientes? Pues a los desmovilizados en los últimos tiempos de la guerrilla en Colombia. Entonces, se ha contratado a todo digamos, de parte de la gubernamentalidad, todo un carácter psicosocial para poder reparar esa vida, ¿no? Poder reparar esa vida de la víctima y que tiene, al parecer,
y aquí voy tocando como varias cosas a la vez, al parecer toda una justificación simplemente jurídico-política o toda una justificación que tiene que ver con lo que podríamos decir el sujeto de derechos, ¿sí? El sujeto de derechos, el sujeto que va a reclamar su dignidad. Y aquí traigo a colación algo que mencionaba también María Elena, que mencionaba María Elena, ¿sí? De lo que Foucault trabajó o explicó con relación a esa contradicción que existía en el sujeto contemporáneo entre verse como un homo juridicus y un homo economicus, es decir, un sujeto de derechos, pero a la vez un sujeto económico, que son dos cuestiones irreconciliables. Y yo pienso que esta idea del sujeto de derechos, es decir, aquel que tiene que garantizarse su libertad, su dignidad, su igualdad, ¿verdad? Y que está contenido en las constituciones, es un sujeto que está en continua, digamos, desafío al pensarse también como un sujeto económico y que tiene que luchar para poder obtener los beneficios económicos, es decir, ya no en el campo de la igualdad, no en el campo, sino en el campo de ser competitivo, de competir con los otros, ¿sí? Entonces, y eso lo vemos ya, el tema de homo economicus, ¿cómo lo vemos nosotros en esa razón neoliberal? Esa razón de esa manera de gobernar está enfocada en el tema de capital humano, ¿ya? Entonces, tenemos todo ese aparato que nos muestra que el trabajo que se debe hacer con las víctimas es su reparación en cuanto a sujeto de derechos, pero que lo que a mí me interesó mostrar, sobre todo, pues porque eso es lo que dice la justicia, ¿no? Vamos a reparar a las víctimas desde un carácter diferencial, es decir, vamos a enfocarnos en las víctimas, bueno, y últimamente también en los excombatientes, porque ellas necesitan ser reparadas psicosocial, de forma económica, que vuelvan, por ejemplo, a sus tierras de las que fueron desplazadas, porque bueno, hay que pensar en el desplazamiento forzado que sobre todo se dio en las regiones, en el campo, como lo dice Adam Salinas, bueno, que llamó la atención sobre eso, y que hay que volver a que puedan volver también a la tierra, porque eso se constituye también en otro tipo de, una forma de reparación, que puedan volver a la tierra, que puedan otra vez cultivar, que puedan reconstruir esas prácticas campesinas que se habían suspendido por el conflicto. Entonces, ahí también entramos como en ese juego o en esa problemática incluso de la palabra reparación, porque reparación es como volver a algo que se ha perdido, ¿verdad? Volver digamos, como si se hubiese fragmentado ese Estado de Derecho, o sea, se fragmenta el Estado de Derecho y vamos a reconstituirlo, a reconstituir ese pacto, a reconstituir eso a lo que tienen derecho los individuos. Sin embargo, lo que también encontramos, y aquí podemos traer los análisis de Rodrigo Uprimi, que ha trabajado mucho este tema, es que Colombia ha sido, o sea, se ha constituido bajo la historia, se ha constituido como la historia de la violencia, ¿sí? Y que también nos hablaba de eso María Elena. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Rodrigo Uprime nos va a decir qué es lo que se va a restituir, si es que nunca tuvimos, o sea, o no hemos gozado de esa idea, y menos, digamos, desde la Constitución del 91, que entra este nuevo tipo de Constitución donde ya se cambian las perspectivas de pensarse el Estado colombiano, pero se constituye precisamente en medio de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reconstituir? Bueno, ahí, por ejemplo, pongo yo también en gran interrogación ese tema de la reparación, porque básicamente no sería reparación, sino poder darle a los colombianos, pues, la posibilidad de gozar de lo que se dice, pues, en los estados, que sería vivir bajo los
parámetros de lo que muestra la Constitución, ¿cierto? Basado sobre todo en el tema de la dignidad humana. Entonces, en lo que, digamos, en mi investigación, cuando ya yo entro en el tema de los planes de desarrollo, en donde obviamente los planes de desarrollo, bueno, cómo los planes de desarrollo van a empezar, o sea, los planes de desarrollo nacional van a empezar a preocuparse por el tema de la víctima. Ese fue como mi idea, en qué momento se empieza a tener como esa preocupación, pero también en qué momento de nuestra historia aparece, por ejemplo, el concepto de capital humano ya dentro de los planes de desarrollo. Entonces, observamos que la idea o el concepto de capital humano aparece desde el plan de desarrollo de 1998, ¿ya? Pero allí todavía no se ha configurado ese plan de desarrollo que va encaminado hacia la reparación de las víctimas. O sea, quizás los planes de desarrollo, digamos, anteriores al 2010, estaban más enfocados en, obviamente, hablar de una población vulnerable, pero de manera general, es decir, de la pobreza en Colombia, pero no, digamos, no había incluido todavía esa categoría, no habían incluido esa categoría que es la categoría víctima y que se va a evidenciar a partir de 2010, cuando ya hay una preocupación, o sea, o ya ha entrado la cuestión de la víctima en el escenario político, es decir, que ya aparece establecido políticamente y va apareciendo jurídicamente como un sujeto, y que evidentemente es problemática esa idea, porque creo que, ¿quién era que me estaba diciendo eso? Que Luciano, bueno, ya en otras intervenciones también tocaron un poco ese tema, o sea, cómo se empieza a definir la víctima o qué, cuál es esa particularidad, quiénes son víctimas o no, o sea, eso se convierte en un problema grandísimo, porque obviamente la víctima se puede definir o se define actualmente en Colombia dependiendo, o sea, con referencia a la ley, o sea, a lo jurídico que ha podido establecerse. Es decir, ¿cuáles son esos saberes que nos dicen, o sea, esos saberes que nos dicen que es una víctima, vienen están más que todo establecidos desde el derecho internacional humanitario, sobre todo cuando se instauran este tipo de justicias transicionales, cuando ha existido, digamos, el tema de la guerra en los estados. Pero que digamos, que exista, bueno, de pronto desde el campo de la sociología, bueno, es que también desde estas ciencias, como desde la psicología, desde el psicoanálisis incluso, se podría pensar también el tema de lo que sería la víctima, pero en cuanto a categoría de alguien, o sea, de una persona que pueda reclamar, decir, yo soy víctima, ¿dónde encuentra eso? Lo encuentra dentro de lo jurídico, es decir, de aquello que pueda definir. Es decir, incluso en algún momento dice, bueno, no recuerdo la fecha exacta, las personas son víctimas, o sea, son víctimas, pueden reclamar estos derechos, aquellas que han sido víctimas a partir del año tal, y que contienen estas categorías específicas. Eso es lo que dice lo jurídico. 85 porque incluye el Palacio de Justicia. Sí, exacto. Entonces, gracias, María Elena. Entonces, luego, efectivamente, luego hay ciertos individuos que no pueden decir soy víctima, y para eso hay todo, como decía María Elena, unas cifras, unos formatos que se han creado para que la gente pueda llegar y decir y hacer todo y establecerse como sujeto víctima y pueda ser reconocido como tal. O sea, eso es pero ¿qué pasa con los que no están allí reconocidos dentro de? Por eso también nos va a ser,
una cuestión, y sobre todo el tema de la pasividad de la víctima también, ¿no? El tema de la pasividad de la víctima se convierte en algo que hay que problematizar, y es evidente que algunos movimientos, pues, en Colombia consideren que quizás hay que cambiar de categoría, y no, porque bueno, es tan complejo el conflicto armado en Colombia que incluso unas personas que puedan entrar dentro de la categoría de victimarios se reclaman como víctima también, ¿sí? Es decir, es un juego entre la víctima, el victimario, y han empezado pues a tener nuevas categorías, por ejemplo, como la categoría de sobrevivientes o otra categoría que permita más establecer esa relación con la resistencia. De hecho, en una parte de mi trabajo, cuando hablamos de este tema de la resistencia, pues yo trabajo el tema de la resistencia, bueno, yo acudo, en realidad, bastante mi trabajo está influenciado por las categorías de Foucault. Entonces, por ejemplo, yo acudo al concepto, la idea de subjetivación como la manera de utilizar la desubjetivación como resistencia digamos, a que hay que en este mismo juego de estas tecnologías de poder, pues debe haber una cabida, ¿no? Para resistir, y sobre todo para ese darse cuenta de ese juego de la economía política con respecto a la víctima, porque no queda solamente ahí, sino que queda, y sobre todo porque hay que entender también el tema del emprendedor o del emprendimiento en Colombia. No sé si será así en Chile, pero aquí la idea del emprendedor no tanto es el tema de aquel que obtiene salarios o aquel que va subiendo como el tema de la educación y va teniendo como una capacidad más, cada vez más capaz para ser competente, perdón, sino que es más aquel que puede montar un negocio, que puede montar una empresa, que puede... Entonces, por ejemplo, encontramos mucho en los medios, encontramos muchas noticias así que nos muestran que las víctimas están superando esa victimización porque han podido, por ejemplo, crear una empresa. Por ejemplo, las víctimas, por ahí, bueno, no la puedo citar ahora, pero yo tomo en mi trabajo un caso de unas víctimas que son de Antioquia, y bueno, Medellín, de esa zona del país, pues se dedica mucho al tema textil, y crearon una empresa textil. Entonces muestran eso como la superación de la victimización, porque pueden ser emprendedoras, o sea, entonces vemos también la fragilidad de todo eso en este momento. Por ejemplo, en este momento en Colombia estamos preocupados y preocupadas por el tema de la pandemia, de tal, pero ¿qué pasa con esas víctimas? O sea, tienen ese doble juego ahora de vulnerabilidad entre el emprendimiento, porque parece que el tema del emprendimiento, de la creación de empresas, es lo que más ha sido afectado por este tema de no garantizar los derechos y unas políticas sociales claras al respecto, con lo que tiene que ver con el poder garantizar el derecho efectivo de la vida, de poder vivir bien, ¿no? O, por así decirlo, el estado de bienestar. Entonces, se complejiza. Y bueno, al principio, bueno, Marcela creo que me había preguntado algo de el tema de cómo se da esa intervención en Colombia para la reparación. O sea, cómo se materializa esa reparación, si hay ONG, si hay... Y sí, o sea, efectivamente en Colombia, bueno, este tema es un tema que está en manos del Estado, o sea, el tema de la reparación, y así lo dice pues la ley, pero también ahí, digamos, se conjugan otros actores que son actores privados y de intervención de ONGs que entran a este propósito, ¿no? A este propósito de la reparación, y que digamos, es como también el tema de la ausencia de Estado, porque a veces no solamente es ONGs
o sectores privados, sino que también hablando, por ejemplo, de este tema de los excluidos y los marginados, como el grupo de la vulnerabilidad que está determinada, por ejemplo, desde una razón humanitaria, como nos diría Didier Fassin. Esa idea de razón humanitaria viene también de toda una genealogía, o sea, hacemos una genealogía del campo religioso, y entonces aquí, por ejemplo, en Colombia, muchas de las instancias religiosas son las que se han ocupado de la reparación de víctimas, o sea, es decir, de meterse a las poblaciones, a lo rural, ¿no? Y que las personas tienen unos testimonios que ya han cambiado su vida gracias al tema de conversión religiosa, y que eso es lo que les ha permitido, porque existe es decir, esa ayuda o esa reparación psicosocial no llega de manera efectiva a esa población vulnerable según los principios de lo que se considera como reparación, en este caso reparación a las víctimas. Bueno, no sé si voy a mirar que se me está escapando. Bueno, alguien hablaba de la política del consenso. Sí, es decir, un poco el tema de la víctima en Colombia a veces, digamos, se ha convertido como en una cuestión que va flotante entre la política del consenso y según la política del consenso que se establezca, y a veces de parte de la opinión pública, ¿no? Entonces eso se convierte también en algo peligroso para poder pensar el conflicto armado en Colombia. Bueno, yo en este tema, digamos, en mi trabajo, pues he también utilizado otras categorías ya, por ejemplo, del pensamiento de Enrique Dussel para poder establecer como el tema del disenso, el tema porque bueno, Enrique Dussel en su cuestión política habla del disenso, es decir, de aquellos que quedan por fuera, es decir, de esas víctimas que quedarían por fuera de esa política del consenso, o sea, cómo serían capaces de, quizás una forma de resistencia, interpelar a esa política del consenso. Pero bueno, ya eso, pero sí es evidente que aquí el tema de las víctimas o para determinar quiénes son los grupos de víctimas se establecen bajo unas políticas del consenso, y que bueno, no quiero extenderme mucho sobre eso, pero que si nosotros observamos la tecnología política en la actualidad en Colombia ha cambiado muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Comisión de Verdad. O sea, no tanto que haya cambiado la institución de la Comisión de Verdad en Colombia, o sea, porque no sé si entendí bien o mal, pero parece que en Chile han existido diferentes comisiones de verdad, pero en Colombia sobre todo lo que ha cambiado es la manera como se observa el tema de la verdad, ¿no? Porque es evidente que en algún momento en la historia fue muy difícil reconocer que el Estado también era responsable de la victimización, es decir, que el Estado también había producido víctimas, no solo los paramilitares y las guerrillas. Y entonces hay toda una problematización actual también en este sentido, porque, es decir, ya que permite también definir o no quiénes son víctimas, y entonces se pone muchas veces más énfasis en las víctimas que han sido víctimas de las guerrillas que las víctimas que han sido víctimas del Estado, ¿ya? Entonces eso también reconfigura muchas cuestiones que tienen que ver con la reparación y como la cuestión de la verdad como una de las formas donde se establece que eso es lo que le daría el carácter de no repetición al conflicto armado. De hecho, muchas víctimas han sacado sus archivos, han sacado sus testimonios de ahí, de esos análisis de la Comisión de Verdad, porque consideran que están sesgados hacia otro tipo
de política o de gobierno. Bueno, aquí, bueno, un poco Senda también me pregunta sobre las diferencias entre homos económicos y la idea de pensar el homo como homo víctima o victimus sería, no sé. Entonces, como el tema de las víctimas vulnerables, bueno, digamos que yo he intentado mirar un poco como establecer que la víctima sea, digamos, incluso, o sea, firmando los acuerdos de paz últimos, sea como determinado, o sea, ya está de fondo que lo que importa es el desarrollo económico más que la cuestión de víctima, porque bueno, las víctimas también hicieron parte de los acuerdos de paz, pero que en el fondo lo que se quiere y que incluso la justificación en muchas de mucha medida, digamos, de lo que se da en este momento, es que las víctimas son un capital humano que se ha perdido en Colombia. Entonces, es la idea digamos, de emplazar a la víctima dentro de esa idea de homos económicos o de capital humano, ¿sí? Lo que me ha interesado. Bueno, me gusta mucho esta pregunta porque sí habría, digamos, sí tocaría mirar, digamos, cómo pensar esta dimensión de la alteridad, que como digo, pues utilicé un poco el pensamiento de Dussel, de Levinas, que es el que, sobre todo Levinas, que toma Judy Butler para pensar la cuestión de la vulnerabilidad y que Foucault obviamente no toma en cuenta. Pero bueno, ya yo creo que son filosofías o maneras de observar esta cuestión un poco a veces irreconciliables, o sea, son dos opciones de asumir el problema, ¿no? O sobre todo aquí porque la idea tampoco es dar como simplemente yo me baso como en estas unidades de análisis más que establecer cuál sería la ruta a seguir para pensar esta categoría de víctima, sino mirar cómo surgen todo un tipo de problematizaciones alrededor, cómo se crean colectivos también que no hacen parte del Estado y que pueden crear nuevas perspectivas, nuevas maneras de pensarse como víctimas del conflicto y que incluso estos colectivos son los que han permitido que se pueda establecer esta posibilidad en Colombia de una justicia, pero también pensar qué tipo de justicia y sobre todo desde qué tipo de políticas se está trabajando este tema de la vida. Agradecer, Luz María, tu presentación. Me parece una excelente presentación y que anima una conversa que en verdad nos es transversal, ¿no? A los países que hemos vivido, digamos, acontecimientos de violencia política fundamentalmente, y que de alguna manera se siguen expresando también, pero esta vez en otro lenguaje, ¿no? En otras nomenclaturas o con otras formas del discurso, como tú misma lo has mencionado. Pero además yo creo que es súper interesante porque, digamos, junto con las racionalidades de gobierno o con esta gubernamentalidad que se pone en juego, también es un asunto que nos permite como meternos en unas discusiones de fondo acerca de, por ejemplo, lo que vamos a entender o quisiéramos discutir o interrogar, por ejemplo, acerca de la justicia, ¿no? Como una dimensión más profunda de lo que entendemos por justicia o lo que entendemos por perdón también, ¿no? O cómo se pone en juego ahí una cierta relación al otro, antagónico, en la que justamente la cuestión del perdón, la justicia, también, digamos, atraviesa esta forma. El punto de partida es el trabajo de Foucault y ahí, pues, ¿cómo puedo hacer yo esto? Porque, digamos, Foucault en algún momento nos dice, no recuerdo si es, creo que es en el texto bueno, en un texto que habla sobre el tema de la confesión y la justicia, ¿no? Que hace en la Universidad de Lovaina, él dice que no podemos entender la justicia si no está relacionada con el asunto de la gubernamentalidad. Es decir, entonces, eso me permitió entender este tema de la justicia, cómo se ha trabajado en Colombia, enfocándolo desde el punto de vista de la gubernamentalidad. Y entender también la gubernamentalidad, digamos, desde los dos polos de los trabajos de Foucault,
sobre del tema de la anatomopolítica, porque también aquí se pone en juego todo el tema del individuo que se esfuerza, ¿no? El capital humano también tiene ese carácter individual, pero también de la biopolítica, es decir, de cómo se gestiona la vida de las poblaciones, cómo se hace vivir, pero también todo el tema de esta vulnerabilidad y del riesgo que está en el lado del dejar morir. Eso me pareció fundamental. Como, digamos, como unidades de análisis y poder mirar si eso yo lo encontraba en los planes de desarrollo de Colombia y no solamente desde la definición que se daba en lo jurídico, para hacer justicia, ¿no?